Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes tardes. otra vez. Bueno, vamos a ir comenzando con la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, alguna consulta en relación a actividades, foros, cuestiones? ¿No? Bueno, entonces voy arrancando con la clase. Bien. Bueno, les hemos subido al aula la clase teórica de macroeconomía, ¿sí? Como las clases tienen una hora de duración y nos vemos cada 15 días, las clases teóricas están subidas. O sea, estas clases no son teóricas, son bien prácticas. Pero para poder desarrollar estas clases necesitamos que vean previamente la clase teórica, ¿sí? Para entender de qué estamos hablando. Bien, entonces la clase de hoy va a estar más bien orientada a la microeconomía, ¿sí? Recuerden que la macro y la microeconomía son formas de estudiar la economía. La macro va a estar orientada a cuestiones más bien globales, en términos globales de la economía en su conjunto, por ejemplo, para conocer y saber cómo funciona la economía de un país, la economía del mundo. Y la microeconomía va a estar más bien orientada a conocer y hacer preguntas cómo funciona la economía doméstica. Pero podemos intuir, ¿sí?, que la economía, la microeconomía va a depender de la macro. Si han visto la clase teórica, la macroeconomía se encarga de estudiar el nivel de empleo, la inflación, el nivel de productividad y riqueza de un país, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, los salarios mínimos. Entonces, en función de todas esas cuestiones macroeconómicas, vamos a tener que tomar determinadas decisiones en nuestra propia microeconomía, ¿sí? Que va a depender de nuestros ingresos, del nivel de precios, de cómo le vaya, según le vaya al país, bien o mal, ¿no? Bueno, todo eso va a repercutir. Y asimismo, si las familias no tienen la capacidad de compra, ¿no?, porque vivimos en un sistema capitalista a través del cual el consumo se ve movilizado a partir del intercambio de dinero. ¿Qué pasa cuando los consumidores, es decir, las familias, no tienen un dinero suficiente para poder comprar esos bienes y servicios en el mercado, ¿no? Cuando hablamos de mercado, esta semana le vamos a subir la clase de mercado. Cuando hablamos de mercado, estamos haciendo referencias a un espacio donde los compradores y los vendedores ejercen el intercambio de bienes y servicios a través de la compra mediada por el dinero, ¿sí? Es decir, podemos pensar en el mercado de alimentos, en el mercado de transporte, en el mercado de indumentaria, en el mercado de la salud, en el mercado de la educación y infinitamente. Bien. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es más bien mirar cuestiones de la microeconomía relacionadas con la oferta y la demanda, y luego vamos a ver qué es la elasticidad de la demanda. Para todo esto, para poder comprender la micro, tenemos que entender la macro, ¿sí? Bien. Entonces, los objetivos de la clase de hoy es conocer cuáles son esos factores que influyen en las decisiones de las economías domésticas y comprender el término de elasticidad y cuál es su funcionalidad en el papel, ¿sí? ¿Por qué nos va a interesar desde la economía? Bien, desde la economía alimentaria, ¿sí? Porque a partir de conocer cómo funciona la oferta y la demanda y qué quiere decir elasticidad, vamos a poder entender cómo funcionan esas decisiones para poder acceder a los alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando me baja o me sube el ingreso? ¿Qué pasa cuando baja o sube el precio de determinados alimentos que nosotros consideramos esenciales? ¿Bien? Bien. Bueno, estas son cuestiones teóricas que también lo van a ver en la bibliografía, agentes económicos. Vamos a empezar a hablar de los agentes económicos, que son los consumidores, que va a estar representado por la demanda, los productores, que va a estar representado por la oferta, ¿sí? Cuando nosotros decimos oferta o oferentes estamos hablando a venta, ¿sí? Cuando hablamos de demanda estamos hablando de compra, ¿sí? La oferta y la demanda van a suceder dentro de los mercados, ¿sí? Y esos mercados van a estar regulados por el Estado, ¿sí? Y esto lo podemos relacionar con la actividad del foro que tenían la semana pasada, que les proponía analizar las teorías de Keynes y de Smith, cómo ellos pensaban en el mercado y la intervención del Estado, ¿sí? Bueno, a partir de cada clase la idea es que vayan tejiendo, ¿sí? Que sean sumativas, acumulativas con lo que ya han visto. Bien, vamos a entrar entonces microeconomía, oferta y demanda. Bien, según lo que dice la teoría, la oferta conceptualmente es la cantidad de bienes y servicios que los productores u oferentes están dispuestos a vender a determinado precio, ¿sí? Y acá tenemos dos variables en cuenta, cantidad y precio, ¿sí? ¿Por qué esa cantidad va a depender del precio? Porque si nos paramos desde el lugar de la oferta, por ejemplo, en el ejemplo de la carne, los productores ganaderos, la oferta. Esos productores ganaderos van a pensar, bueno, ¿cuánto puedo vender la carne? Si ese precio de la carne a mí no me lleva o sea, si ese precio no compensa los gastos que yo tengo como productor, a mí me va a convenir vender carne de vaca. A lo mejor me va a convenir vender carne de pollo, o vender huevos, o vender tomates, ¿no? Entonces, la cantidad a la cual está dispuesta a producir ese productor ganadero va a depender del precio a la cual pueda venderlo al mercado, ¿sí? Y si nos paramos en la vereda enfrente, de la demanda, de los compradores, es la cantidad que los consumidores estamos dispuestos a comprar a determinado precio, ¿sí? Por ejemplo, si la carne de vaca sale 40.000 pesos el kilo, es probable que los consumidores decidan dejar de comprar o compren muy baja cantidad de carne. En cambio, si el precio de la carne baja, ¿sí? Sale 15.000 pesos el kilo de nalga, es probable que los consumidores tiendan a comprar más nalga. Entonces, por eso acá, y es importante que lo resalten, ¿sí?, es la cantidad en relación al precio. Es decir, que la oferta y la demanda va a tomar determinadas decisiones de la cantidad en relación al precio. Por eso acá en esta curva,
este gráfico vemos dos variables relacionadas, precio y cantidad. Esto es importante porque si en un examen se les pregunta qué variables van a afectar a las decisiones de la oferta y la demanda, y tienen que saber responder que es el precio y la cantidad, ¿sí? Yamil, levantaste la mano. Sí, ¿cómo estás? Disculpame que te interrumpa porque te voy a interrumpir con un tema que nada que ver, pero quiero... ¿Estás hablando? No, se te escucha. Bueno, capaz que la levantaste sin querer. Ahí se escucha. Perdón, continúo. Entonces, esto es la teoría de la oferta y la demanda. Como bien dice la palabra, la teoría la encontramos en los libros. Después hay que ver qué pasa en la realidad, ¿sí? Y el precio acá ves que en el medio está el precio de equilibrio, y la teoría de la oferta y la demanda dice que el precio de equilibrio es el punto en donde la oferta y la demanda se igualan. ¿Qué quiere decir? Es el precio al cual la demanda y los oferentes se ponen de acuerdo. En el ejemplo de la carne podríamos decir que es el precio del kilo de carne en la cual los consumidores de carne y los productores ganaderos están de acuerdo. Pero ustedes lo pueden llevar a esto que estoy diciendo yo a la realidad. Ustedes conocen algún caso en el que los consumidores y los productores ganaderos se sienten a charlar y decir, sí, estamos de acuerdo, se dan la mano y coinciden. Esto no sucede en la realidad, ¿sí? Pero por cuestiones teóricas se plantean términos teóricos para luego pensar que sucede en la realidad. Perdón que interrumpa, quiero saber si esta clase es también para la comisión 1068. No, Yamil, 1068 tiene su propio enlace. Si querés quedarte escuchando, pero esta es la comisión 1066. Bueno, pasa que, a ver, voy a hacer esta aclaración, interrumpo lo que estoy diciendo. Cada comisión, ¿sí? Fíjense por los cronogramas, cada comisión tiene su clase, ¿sí? Miren los cronogramas, porque no los están mirando. En los cronogramas, tenían hoy en el cronograma de CELAS, está bien, yo no soy la docente de la 1068. Bueno, quédate en la clase, si están los de la 1068, quédense, pero hago la aclaración para los de la 1066, van a ver esta clase después. Las clases son cada 15 días y las clases están dispuestas en el cronograma. La 1066 va a volver a tener clases en 15 días, y así. Tenemos clases divididas por comisiones, ¿sí? Cada 15 días, por eso miren el cronograma. No sé qué habrá pasado en el cronograma de la 1068. Escríbanle a la profe, ¿sí? A la docente. Igual ya ni quédate a escucharla, ¿sí? No te pierdas la clase. Bien. Entonces, retomo la idea. Bien, esta es una teoría a partir de la cual vamos a pensar qué pasa en la realidad con esa oferta y la demanda. Bien. Esta teoría, en donde solamente toma en cuenta el precio y la cantidad, va a decir, ¿sí? Que a medida que aumente el precio de determinado bien o servicio, esa cantidad va a bajar, porque ustedes se pueden llevar a su vida diaria, ¿no? Bueno, si ustedes están consumiendo carne, o por ejemplo la carne, porque después tenemos una actividad. Aumenta la carne, disculpen a los vegetarianos, las vegetarianas, podemos pensar con el huevo, ¿sí? Cuando aumenta el precio del huevo, ¿no? Aumenta demasiado, de manera desorbitada, es probable que baje el consumo de ese huevo. Lo podemos pensar también con los medios de transporte. Si yo viajo en taxi todos los días, en mi trabajo, ¿no? Si vivo en Ciudad de Buenos Aires, donde hay otros medios de transporte por los cuales puedo optar, pero por decisión personal he decidido viajar en taxi. ¿Qué pasa si aumenta la bajada de bandera de ese taxi al 100% y mi salario no aumentó? Bueno, es probable que yo decida no tomar más taxi y viaje en transporte público, ¿sí? A medida que aumenta el precio, esa demanda baja. Bien. Y si baja la demanda, y yo tomaba poco taxi, a lo mejor, si baja el precio de la bajada de bandera, yo tomé más taxi, ¿no? Es como una cuestión lógica, si aumenta el precio, yo demando menos. Hay determinados bienes y determinados servicios con los cuales yo no puedo hacer ese juego. ¿Por qué? Porque no hay sustitutos. Yo acá estoy hablando de un sustituto, ¿no? Yo sustituyo el taxi por el transporte público, por el tren, el subte o el colectivo. En el caso de la carne, traigo el ejemplo porque tiene sustitutos la carne. Si me aumenta el precio de la carne, a lo mejor yo consumo huevos, o consumo pollo, o consumo cerdo, o consumo lentejas, ¿sí? Tengo sustitutos. Pero ¿qué pasa? Y acá la pregunta la abro a la clase, ¿qué pasa si yo no tengo un sustituto? ¿Qué va a pasar con esa demanda si aumenta el precio? ¿Sigue comprando? ¿Baja? ¿Baja? Podemos pensar, por ejemplo, bueno, a ver, alguien estaba por hablar. ¿Priscila? Sí, ¿qué tal? Profe, buenas noches. Entiendo que baja la demanda. Ay, no te escucho, ¿estás muteada? Escucho, no, yo escucho. Sí, se escucha. La chica anterior que habló también, sí. Se escuchaba bien. Ah, yo no lo estoy escuchando, ¿por qué será? A ver, para que quiero ver. Bueno, no sé, a ver, ¿querés volver a hablar? Porque escucho a los que recién hablaron, los escuché y al resto no. A ver, si me escuchas. Ahí está, te escucho. Creo que baja la demanda si sube el precio. Bien, a ver, y pensemos en un bien que no tenga sustituto. ¿Qué más se les ocurre? Perdón, está en el punto, por ejemplo, los remedios. Hay personas que tienen una dependencia, no sé, los insulinodependientes. No importa el precio que tenga, la demanda, la persona la va a seguir teniendo. Si después la puede costear o no es otra cosa, pero la demanda, basta. Exactamente. ¿Y qué pasa con esa insulina? Es buen ejemplo. ¿Tiene sustitutos la insulina? No. No. Bueno, y acá entra en juego, ¿sí? Si esa demanda tiene sustitutos o no. Porque yo puedo decir que el taxi tiene un sustituto, que es el transporte público, ¿sí? Viviendo en Ciudad de Buenos Aires, porque puede ser que yo viva en un pueblo, en una ciudad donde no hay transporte público, que es una realidad, y ahí sí tenga que depender, ¿no?
En el caso de la insulina no tiene sustitutos. Entonces acá va a entrar en juego un concepto, lo que vamos a llamar elasticidad, ¿sí? La elasticidad es la sensibilidad de la cantidad demandada ante los cambios de precios, ¿sí? Entonces podemos decir que la sensibilidad de la demanda al taxi es alta, porque si aumenta el precio, yo tomo un bien sustituto, un servicio sustituto. En el caso de la insulina o cualquier otro medicamento, que no tenga, los medicamentos por lo general no tienen sustitutos, ¿sí? Son los medicamentos. Aumenta el precio, es muy probable que la demanda no baje, ¿sí? Después tenemos problemas, bueno, si la población lo puede comprar o no, y ahí la demanda es, lo compra o no lo compra, no lo va a sustituir, ¿sí? Entonces, la demanda, entonces elasticidad, traemos este concepto para conocer qué pasa con el consumo de los alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar en estos alimentos que tengo acá, ¿no? ¿Qué piensan ustedes en relación a la elasticidad? Decimos que un bien es elástico, ¿sí? Un bien o un servicio es elástico cuando la demanda se aleja, si piensan en un elástico, se aleja de la decisión de compra, se retira. Es tan elástico que se retira. Y es poco elástico o inelástico cuando la decisión de compra se aleja muy poquito. Puede ser que deje de comprar, baje el consumo muy poco, ¿sí? Por ejemplo, los medicamentos serían inelásticos o tienen una elasticidad muy baja. Y el taxi sería elástico, porque yo me puedo retirar de esa demanda, ¿sí? Bien, ¿se entiende el concepto? ¿Sí? Claro, bien. De estos alimentos que ven acá en la pantalla, ¿cuáles consideran ustedes que son elásticos y cuáles inelácticos? El queso. Perfecto. O sea, El gorgonzola azul. Pero levanten ahí la manito, háganlo porque si no hablan dos y no se escucha. Una a la vez. Priscila. Elástica en la papa y la cebolla, por ejemplo. Elástico, recordad que elástico es cuando yo me retiro. Elástico yo me estiro y me retiro de la decisión. Ok. Bien, entonces sería elástico o inelástico la papa y la cebolla. Elástico. Inelástico. Bien, ¿y por qué sería inelástico? Porque no lo puedo sustituir. Aleja poco de la compra. Bien, no lo puedo sustituir. ¿Quién más levantó la mano? Joana y... Yo iba a decir si puede tener como matices esto, porque obviamente que se puede sustituir la papa y la cebolla, pero es muy común usarla en muchas preparaciones y es bastante habitual, por eso capaz no es tan elástico. Bueno, en cambio los frutos secos siento que son elásticos, como también el queso Roquefort. Bien. Mariana. Yo creo que depende del valor de los bienes, más que todo. Los frutos secos es algo muy caro, no todo el mundo tiene la accesibilidad para comprarlos. En sí ya es un bien bastante elástico. No como la papa y la cebolla, aunque tienen sustitutos, es algo que se usa bastante y que es bastante rendidor, igual que el arroz. Entonces creo que hay parte y parte. Este vegetal es poco comido. Bueno, no es tan común la alcachofa, creo que. Sí, el cachofa o el caucil. Alcaucil. Y en caso de la leche, me parece que tiene poca elasticidad, no es algo que se pueda sustituir tan fácil. Además, los sustitutos son mucho más caros, que son las bebidas vegetales. Así que creo que hay parte y parte acá, para mí. Bien. ¿Quién más levantó la mano? No sé si alguien había levantado. Ya está. Bien, bueno, bien. Todo lo que están diciendo está todo bien, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir ordenando, sintetizando las ideas. Entonces, la elasticidad va a depender, por un lado, si el bien o el servicio tiene sustitutos. La papa y la cebolla, ¿sí? Por lo general, por cuestiones de hábitos de consumo, no tienen sustitutos, ¿sí? Porque son alimentos de un costo relativamente bajo y que brindan mucha saciedad, ¿no? Y esto es relativo siempre, como bien decía Luana, es muy relativo porque va a depender de los hábitos y costumbres de las sociedades, ¿no? Y en Argentina, por diferentes datos que podemos cotejarlos con encuestas, donde se ve que los estatus socioeconómicos más bajos, y estos datos los obtenemos de las ENGO, que son las Encuestas Nacionales de Gasto de los Hogares, que las estuvimos trabajando en la clase 1, dan cuenta y muestran que la papa y la cebolla tienen un alto consumo, ¿sí?, en los estratos socioeconómicos más bajos, ¿sí? Es decir, que representarían los alimentos más elegidos cuando ese ingreso se ve afectado. Entonces, por un lado, va a depender la electricidad si tienen bienes sustitutos, ¿no? Por otro lado, va a depender la relación que tiene el costo de esos bienes en relación al ingreso. Si yo pertenezco a los estratos socioeconómicos más altos, es probable que elija otros alimentos de otros valores, ¿sí?, de otro costo, ¿sí? No me va a afectar al ingreso, ¿bien? Va a depender, bueno, de los hábitos y las costumbres de la sociedad. Por un lado, el caucil, ¿sí?, si bien es un alimento de alto costo, su costo también va a depender de la estacionalidad, no es una verdura de consumo habitual de toda la sociedad. No lo consumimos todos los días, ¿sí? En cambio, si ustedes piensan la cebolla, es probable que en todos los hogares esté la cebolla, no importa si gana mucho o poco dinero, ¿sí?, en sus salarios. Bien, en el caso de la leche, como mencionaba Mariana, sus sustitutos son más costosos, ¿sí? En el caso del arroz tampoco podría llegar a tener sustitutos. Por ahí, fideos, pero más o menos el arroz y los fideos están en una categoría de precio similar.
Y en el caso de queso y los frutos secos, vemos que son alimentos cuyo costo son más elevados, ¿sí? Y que por ahí pertenecen a rubros de alimentos que son más bien optativos, ¿sí? Más opcionales, que también van a tener que ver con el valor de su saciedad, ¿no? Que tanto pueden saciar estos alimentos. Entonces, podemos llegar a tener cierta correlación. Esto digo cierta correlación porque no hay un libro, una teoría, ¿sí? Que avale estas cuestiones, sino que esto tiene que ver más bien con lo que vemos en la realidad, ¿no? Que aquellos alimentos que son más costosos tienen un perfil nutricional mejor, ¿sí? En términos de densidad nutricional, y los que son más inelásticos, ¿sí? Porque tienen más bajo costo, correlacionan con aquellos con un perfil de densidad nutricional más bajo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Que los alimentos más densos nutricionalmente, que tienen mejor perfil de nutrientes, tienden a ser más costosos, ¿sí? Que los alimentos que tienen mayor porcentaje de hidrato de carbono complejo, que son más económicos. Entonces, cuando hablamos de elasticidad, ¿sí? Hago la aclaración, nos hacemos referencia a los hábitos de consumo de la población, no a lo que recomendamos los nutricionistas. Elasticidad está relacionado con demanda, y la demanda es lo que consume la población, ¿sí? Esto para que quede claro, para que no, porque a veces se confunden. No, tendría que ser más inelástico el yogur porque tiene mejor perfil. No, en realidad es lo que recomendarían los nutricionistas, no es lo que consume la gente cuando tiene afectado los salarios, ¿no? Entonces, síntesis. La elasticidad debe depender si hay sustitutos, la relación del bien, de la compra de ese bien en relación al salario, y también de los hábitos y las costumbres de la población. ¿Bien? Bueno, a ver, hay unos mensajes. La cuestión a la escucha, no sé qué me pasaba con el micrófono que no escuchaba. Bueno, acá tengo una actividad, ¿sí? Una actividad que está relacionada al tema, que la vamos a realizar ahora para terminar de redondear la idea, ¿sí? Yo voy a proponerles armar grupos, yo los voy a dividir en pequeños grupos para que puedan discutir este tema. La actividad es una nota, es un recorte de una nota donde da cuenta del cambio de consumo de la carne de vaca, porque aumentó su precio y los consumidores tendieron a consumir carne de pollo. Bueno, la idea es que ustedes analicen qué alimentos fue más elástico y cuál más inelástico, por qué, y que puedan relacionar esta baja de consumo de la carne de vaca con el indicador de la macroeconomía, ¿sí? Bueno, les voy a armar grupos para que puedan discutir entre sí, ¿sí? Bien. Bueno, ahora les damos un ratito, ¿sí? Les mandé el enlace de la actividad por el chat. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Eso. Bueno, ahí divido el grupo. Bueno, bien. ¿Quién quiere comenzar con la primera pregunta? La idea es que alguien arranque con la respuesta y después, bueno, el resto de los grupos vayan contribuyendo. Vamos, que se me falta. Bueno, el primer punto de poder llegar a hacer las cosas de los cambios en el consumo relacionados con los conceptos. Bueno, nosotros hablamos de todo lo que implica la recesión, porque es como el contexto que da el texto, que generalmente viene asociada con desempleo, con inflación y un montón de situaciones que se traducen en definitiva que las personas tengan menor poder de adquisición de bienes y servicios a la hora de ir a comprar, ¿no? Entonces, en este caso, de la carne vacuna se vuelve menos accesible para los compradores. Y tal vez un punto más limitado, como el dinero para comprar, viene más algo más económico, porque con la misma plata compras más cantidad de comida y bueno, resolves por más tiempo. Bien, entonces, ¿qué factores de la macroeconomía afectarían a este acceso a la carne vacuna? Y bueno, el desempleo podría ser. El desempleo. La inflación. La inflación, sí. Ahí en el caso de la inflación, no sé quién dijo IPC, está bien, el IPC es un indicador que mide la inflación, pero en este caso, digamos, ¿cuál sería una causa? La inflación, ¿sí? No sería el IPC una causa, sino que el IPC es una metodología que mide la inflación. Bien, la inflación, el desempleo, ¿qué más? El nivel general de los precios aumentaron los de la carne y por eso optaron
por pollo y cerdo. Bien, ¿y cuál podría ser uno de los factores que impacten en la suba de precios de los alimentos, en este caso la carne? ¿Qué se imaginan? Puede ser que haya aumentado el costo de la producción de carne, y en este caso el frigorífico se ve obligado a aumentar la carne o trasladar este costo al cliente final. Bien, bien, muy bien. ¿Qué otros casos, qué otros factores podrían llegar a aumentar el precio de los alimentos? ¿Podría ser, profe, el comercio externo? Ajá, La exportación hace que Bien. se encarezca en el propio país. Bien, ¿y esto por qué? ¿Por qué sería? Eh, Está bien. Cuando los alimentos se exportan, Menos oferta para el hay mercado menos, interno. exactamente, hay menos oferta para el mercado interno, a lo que también se llama desabastecimiento del mercado interno, ¿sí? Entonces, al haber menos cantidad, aumentan los precios, ¿sí? Cuando lean la ley de oferta, ¿sí? Van a ver que a medida que cuando baja la oferta, aumentan los precios. Cuando aumenta la oferta, bajan los precios. En teoría, después hay otros factores que también afectan, pero podría ser una relación así en ese sentido. Bien. ¿Qué otro factor se les ocurre que podría llegar a afectar? Sí, acá me hicieron una pregunta y digo que dijeron que las causas eran el desempleo, pero también sería una consecuencia, ¿o no? Nosotros hablamos de eso en la pregunta 2, ¿Consecuencia de qué? del aumento de precios, por ejemplo, en el frigorífico, como con este ejemplo de la carne, no pueden llegar a pagar sueldos porque los consumidores no consumen tanta carne y demás, por eso se genera también desempleo. Bien, ahí sí. O sea, después vamos a empezar a ver que está todo muy interrelacionado. Esto generaría un aumento del desempleo en el sector ganadero, ¿no? Frigoríficos y toda la cadena de producción. Lo que mencionaba María, que ella relaciona, creo que María había dicho, ¿no? Lo del desempleo, que el desempleo, ¿qué podría llegar a generar? Que baje la demanda de la carne. Es decir, la demanda, cuando hablamos de demanda, hablamos de consumidores. Si hay mayor cantidad de personas desempleadas, entonces tienen menos capacidad poder adquisitivo de comprar. Claro, se refería al desempleo en general, sí, de los consumidores. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué genera desempleo? Baja la demanda. Entonces, como baja la demanda, podría llegar a repercutir en el precio también, ¿sí? Por ejemplo, bueno, como en la cadena de producción, creo que transportar y demás, eso también hace que el producto final sea más caro. Claro, exactamente, toda la cadena, cuando hablamos de costos de producción, hacemos referencia a toda la cadena, ¿sí? Costo de gasolina, el aumento mundial del costo del combustible. Claro, exactamente. Por ejemplo, ¿no? Si pensamos en la guerra el periodo de guerra de Rusia-Ucrania. Rusia es un país exportador de gas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuestiones eso también en las guerras del Medio Oriente, petróleo. Aumenta el precio del petróleo, aumentan sus productos derivados, el combustible. Ese combustible se utiliza para que funcionen las fábricas, para que funcionen las máquinas en el campo, para que funcione el transporte. Entonces, todos son insumos que en la cadena se van aumentando el precio. Por eso una guerra al otro lado del mundo nos repercute también en el costo del tomate que vamos a ir a comprar, ¿sí? Bien, por eso ahí la macro bien mundial afecta las decisiones de si compra o no tomate. También puede ser que ese país que está en guerra sea uno de los mayores consumidores de carne de la Argentina. También. Y comprando, por lo cual el PIB puede haber bajado también. Puede ser también, sí. Sí, que no le compre, exacto, sí. Ahí, esto es lo que dice Mariana, el PBI es el indicador que mide la riqueza, ¿no? Entonces, la Argentina produce carne y ya dentro de su planificación pensaba que iban a dar determinadas toneladas a un país de Medio Oriente, o sea, Israel, y Israel no le compra porque está en guerra. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hace con esa carne? ¿No? Bueno, es probable que planifique producir menos, entonces esa producción va a marcar el PBI, ¿no? Bueno, son un montón de cuestiones en el medio que se van entretejiendo. Pero una pregunta, ¿podría pasar también que esa carne decida ofertarla para el mercado interno y eso haga que bajen los costos? Que baje si el precio de la carne final. Precio, cuando no el precio. Exacto, sí, también. Hay que ver qué decisiones toman, si la quieren insertar en otro mercado, en el país, o bien los productores digan, a mí no me conviene vender al mercado interno porque no me alcanza a cubrir los costos, entonces produzco menos. Hay que ver ahí qué decisiones toman, ¿no? Como a mediano y largo plazo. Alba, un tema. El tema climático también tiene que ver porque hay muchos campos que están inundados. Exactamente. Cuestiones climáticas, bien. Podrían afectar la producción. Y asimismo, sí, el ganado se afecta con algún tipo de enfermedad, ¿no? En algún momento fue la vaca loca, aftosa y demás, que eso también hace que se muera el ganado y haga que la producción baje, ¿sí? Bien, bueno, son un montón los factores. Bien, muy bien, vayan anotando, ¿sí? Bueno, pasamos para la pregunta 2. Vamos, se cerró la pobreza, se va a cerrar el Zoom, nos vamos a quedar ahí en suspenso. Leo, si quieren lo que pusimos en mi grupo, para dejar la oportunidad más que hable, pero si nadie habla, leo. Nosotros pusimos la recesión económica, no, esa es la misma recesión, claro. La demanda de pollo se vio incrementada por ser
una alternativa más económica, pusimos. Sí, lo de la elasticidad que hablábamos, o sea, Bien, ¿y por qué creen que el pollo es más económico? Porque es una realidad, tiene un costo de precio de venta menor en relación a la carne vacuna. ¿Por qué creen que es más bajo? también por tema de producción Hay también. otro costo de producción también. Exactamente. Piensen que para producir, por ejemplo, en un metro cuadrado, por poner un tamaño de referencia, en un metro cuadrado produzco más cantidad de pollo que vaca. La vaca no entra en un metro cuadrado. Bueno, aunque sí, el feedlot, el sistema de producción actual sí, pero la vaca es más grande, necesita otros cuidados, otros insumos, otra cantidad de alimentos para trasladar las vacas, otros tiempos. De vida del organismo, la capacidad reproductiva que tenga. Cada una vaca puede tener uno a tantos años, mientras que solo te reproduce un poco más rápido. Es igual que los perros. Exactamente, costo de producción. Muy bien. Bien. Es mucho más controlable el tema de las enfermedades, de la higiene en el espacio. Se puede acelerar más rápido la reproducción y se puede acelerar el proceso de desarrollo mucho más rápido que las vacunas, ¿no? Que los vacunos, perdón. Los vacunos demandan mucho costo en veterinario, cosa que con las aves no pasa con el tema de avícola. Bueno, buen dato. ¿Te trabajaste en el área? No, tengo miedo en el campo. Ah, mira. Bueno, claro, bueno. Sí, Me cuenta buen dato ese de tema de los costos veterinarios, ¿no? Sí, no, el tema de las enfermedades con las vacas, el mantenimiento, las insanizaciones, todo eso. Es mucho más. Claro, bueno, eso se traduce después en el costo final, muy bien. Bueno, entonces, en términos, para ya llegando a la última pregunta, ¿cuál sería más elástico, el pollo o la vaca? La carne de vacuna. La vaca se dice. Porque aumenta el valor y se puede consumir el pollo o el cerdo en el caso. Tenemos un sustituto más accesible. El pollo y el cerdo inelástico. Bien, ¿y qué pasa? Porque en la comisión anterior me decían, bueno, ¿qué pasa si ese pollo se enferma y una gripe aviar? No, en este caso, en el mismo caso, le sumamos un problema. Gripe aviar y mueren los pollos. ¿Qué va a pasar con el costo de esa carne? Va a aumentar porque Pero eso no te más. Va a aumentar el costo. Entonces, la demanda, ¿qué va a hacer? O sea, es una hipótesis, ¿no? Porque sabemos que ¿qué va a tender a hacer la demanda de carne? ¿A dónde va? Para aumentar. La oferta de demanda va a variar. Claro, va a variar, o sea, buscar otro sustituto adicional. Exactamente. A las lentejas, a otra proteína vegetal. O sea, no necesariamente va a aumentar, pero puede pasar que la gente diga, bueno, quiero comer carne. Puede virar el cerdo, ¿no? Que está bien, ahí lo que dice Mariana, puede buscar otro sustituto. Entendiendo que está al alza la carne de vaca y ahora sube la carne de pollo porque hubo una gripe aviar. Se busca otro sustituto. ¿Qué queremos decir con esto? Que esto es bien dinámico, es versátil y hay que analizarlo en el marco de situación que se plantea, ¿sí? No es estático, no es que siempre la carne de pollo va a ser más inelástica. Hace 20 años atrás, cuando se analizaban los consumos, se decía que la población argentina tenía un consumo inelástico de la carne de vaca y ahora se ve que ese consumo es elástico, ¿sí? Esto va cambiando en relación a los hábitos, las costumbres, los cambios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora podemos pensar que parte de la población podría consumir proteína vegetal y hace 20 años era casi como no se pensaba, ¿sí? Pero era muy marginal ese consumo, ahora está aumentado. Entonces, la idea es que ustedes puedan analizar el concepto de elasticidad en el marco de un estado, de un contexto, de una situación. En un examen, si se les propone analizar qué alimento es más elástico en relación a, ¿es más elástico el yogur o la leche? Porque si analizamos la leche sola, vamos a decir, es inelástico, porque la gente consume leche, pero si la comparamos con el yogur, es probable, si comparamos la leche fluida con la leche en polvo, que tal vez la leche en polvo sea más económica por su rendimiento. Bueno, hay que ver ahí en relación a qué tenemos al lado, ¿sí? Y la elasticidad se aplica, ¿sí? Este concepto, este análisis, en las poblaciones que tienen afectado el acceso a los alimentos, ¿sí? Que aquellas poblaciones cuyos ingresos tienden a ser bajos, ¿sí? Por lo cual, este juego de reemplazos y sustitutos está todo el tiempo en la toma de decisiones, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda, algo que quieran comentar? Perdón, no es puntualmente este tema, sino que habías subido varias consultas en el foro respecto a las aspectos de las actividades obligatorias, bla, bla, bla. Me respondiste que lo vean en el cronograma marcado rojo. Y yo lo miré, lo que pasa es que sigo con la duda porque dice, por ejemplo, la semana que viene que es feriado, dice abre el cuestionario integrador obligatorio, que abre el 17 y cierra el 31. Esto entiendo que es la actividad como de repaso para nosotros, bla, bla, bla. Y después el análisis de caso obligatorio asincrónico, ¿ese sería el T1? Claro, sí. Pero todo lo que es obligatorio es obligatorio. No sé, pero como ustedes mencionaron muy claramente que el TP era lo que sí o sí se toma como asistencia, y como tal, en el cronograma no está nomenclado como TP. O sea, yo quería estar 100% segura de cumplir, porque acá dijeron uno y acá hay dos, pero cumple. No, bueno, los dos, el cuestionario y la actividad. Es una actividad y una que está bien TP, es un trabajo práctico, es una actividad, no es un TP grupal. Es una actividad individual obligatoria. Okay. Y el cuestionario también es obligatorio, las dos son obligatorias. Ok, o sea que una semana para hacer una de las, en realidad, ¿no? Hacer el cuestionario y una semana entera para hacer y presentar el caso. Sí, son básicas, son muy, muy cortas, no son largas y están planteadas para el final de la unidad precisamente porque se requiere que ustedes recorran la unidad para poder hacerlas.
Que bueno, el cuestionario son 10 preguntas que vienen de autoaprendizaje, pero bueno, está planteado como requisito de obligatoriedad. ¿Sí? Bien, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, cualquier cuestión lo vamos hablando por el foro, ¿sí? Vamos a consultar. Bueno, nos vemos en 15 días, perdón, en 15 días, no, ustedes en el cronograma tienen marcado el 7 de septiembre, porque 15 días, bueno, porque hay un feriado y hay una fecha que tenemos que tomar final, así que no podemos tener la clase, así que recién el 7 de septiembre, tienen un mes. Así que vayan leyendo, les iremos subiendo las actividades teóricas, vayan leyendo, ¿sí? Que nos vamos a ver en un mes recién, por cuestiones de feriado, etc. Bueno, vamos hablando, ¿sí? Dale, profe, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.